Me llamo Teresa, tengo 56 años y nací en un pequeño pueblo al norte de Mendoza, en Argentina. Toda mi vida creí que el amor verdadero existía, porque durante más de 3 décadas pensé que lo había encontrado en Marcelo. Nos conocimos cuando yo tenía apenas 19 años. Él era ese tipo de hombre encantador, de sonrisa fácil, palabras dulces y promesas que parecían eternas. Nos casamos rápido, casi sin pensar, porque cuando una es joven y cree en los cuentos de hadas, no ve las señales, no escucha las advertencias, y menos aún imagina que algún día ese mismo amor se va a convertir en traición. Marcelo y yo tuvimos 2 hijos, Sabrina y Matías. Criamos a los 2 con mucho esfuerzo. Yo trabajaba en la escuela del pueblo como maestra de primaria, y él tenía una pequeña carpintería que heredó de su padre. Nunca fuimos ricos, pero teníamos lo justo y necesario, y yo era feliz con eso. No necesitaba lujos, solo que él volviera a casa cada noche, me abrazara y me dijera que me amaba. Eso bastaba, pero con los años empecé a notar ciertas cosas. No llegaba a casa a tiempo, apagaba su celular con frecuencia, inventaba reuniones en lugares donde antes no iba. Lo confronté varias veces, pero siempre tenía una excusa preparada, y yo elegía creerle, no por tonta, sino porque a veces el amor propio se pierde cuando una ha entregado demasiado. Me decía a mí misma: Teresa, estás paranoica, él te ama, todo está bien. Todo cambió el día del cumpleaños de Matías. Fue una tarde fría de agosto. Preparé una torta con sus frutas favoritas y decoré la casa con globos, como cuando era chico. Sabrina ya vivía en San Juan y no pudo venir, pero Matías estaba con su novia y sus amigos. Marcelo dijo que llegaría tarde porque tenía un encargo urgente. Yo serví la torta igual, aunque con el corazón partido. Cuando finalmente llegó, noté algo extraño en su mirada. No sé cómo explicarlo. Ya no era el mismo hombre. Me abrazó por compromiso y cuando todos se fueron, me pidió que habláramos. Teresa, estoy confundido, me dijo. Esa frase fue el inicio del fin. No dormí esa noche. Caminaba por la casa en silencio, intentando encontrar algún recuerdo que me hiciera sentir segura. Al día siguiente, lo enfrenté de nuevo. Le pedí la verdad. Le rogué, incluso, que no me dejara con dudas. Y entonces lo dijo, sin titubeos: estoy con otra mujer. Hace más de 1 año. Lo siento. Sentí que me arrancaban el alma. Me quedé sin aire. Me temblaban las manos. Me senté en el sofá sin saber si llorar, gritar o desmayarme. No entendía cómo podía estar tan tranquilo, tan frío, tan cruel. Yo le había dado todo, mis años, mis fuerzas, mis sueños, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue enterarme de quién era ella. Una chica mucho más joven que trabajaba en la oficina municipal. Yo la conocía. Había venido a casa una vez buscando ayuda para un proyecto comunitario. Me miraba con respeto. Oh, eso creí. Sentí que se habían reído de mí en mi propia cara. Marcelo se fue de casa 2 semanas después. No hubo disculpas sinceras, ni cartas, ni llanto. Simplemente hizo las maletas y se fue, dejándome sola en una casa llena de recuerdos, de fotografías que ya no significaban nada y de promesas rotas. Los primeros días fueron los peores. No quería comer, no dormía. Matías intentaba consolarme, pero yo apenas hablaba. Me costaba mirarme al espejo. Me sentía vacía, usada, desechada, pero algo dentro de mí comenzó a cambiar lentamente. Una voz que nunca antes había escuchado, una fuerza que nació del dolor y la rabia. Esto no va a terminar así, me dije una noche, y ahí empezó todo. La semilla de mi venganza fue plantada, no por odio, sino por justicia, porque después de tanto dar, merecía al menos mi propia redención. Pasé semanas observando, en silencio. No me arrastré, no supliqué. Me volví invisible a sus ojos, pero muy presente en cada uno de sus movimientos. Descubrí que se había ido a vivir con ella a un departamento alquilado en la ciudad vecina. Tenían una vida nueva, moderna, llena de cenas y paseos. Y mientras tanto, yo en mi casa, remendando mi corazón con los retazos de una dignidad herida. Fue entonces cuando recordé algo importante. Marcelo no había hecho separación de bienes. Todo lo que teníamos, la carpintería, la casa, el terreno detrás, estaba a nombre de los 2. Y él, en su afán por irse rápido, había olvidado eso. Comencé a mover mis hilos. Fui al registro. Hablé con abogados. Me empapé de papeles y documentos. Mientras él vivía su romance como un adolescente, yo reconstruía mi castillo, pero con fuego en los cimientos. Pero mi plan no era quitarle todo. No, mi plan era dejarlo sin palabras. Una tarde fui a la carpintería, esa que fundó su padre y donde trabajó durante años. Me recibió Manuel, el ayudante de siempre. Me abrazó fuerte y me dijo: «Doña Teresa, no sabe lo que la extraño por acá». Me puse a llorar.
Me dijo que las cosas no iban bien desde que Marcelo se fue, que los clientes se quejaban, que la nueva chica de él venía a opinar en todo, como si supiera de maderas. Eso me dolió más que cualquier cosa, y ahí lo supe. No tenía que destruirlo, tenía que superarlo, pero con inteligencia, sin gritos, sin escándalos, con elegancia. Así que tomé una decisión arriesgada. Volví a la carpintería, me hice cargo de ella. Legalmente podía hacerlo, y lo hice. Empecé de a poco, con ayuda de Manuel y de otros chicos que confiaban en mí. Rediseñé los muebles, hice alianzas con decoradoras, modernicé el lugar. En menos de 4 meses, los pedidos crecieron como nunca. Marcelo, al enterarse, me llamó furioso. ¿Cómo te atreves a tocar lo que es mío?, gritó por teléfono. Lo nuestro, Marcelo, y tú lo abandonaste. Yo solo estoy rescatando lo que tú tiraste, le respondí, firme, sin miedo. Esa fue la primera vez que lo vi dudar. Ya no era el hombre seguro que me dejó por otra. Era alguien asustado, molesto por no tener el control. Y esa fue mi primera victoria. Mientras tanto, su relación con la muchacha comenzó a deteriorarse. Me lo contó Matías, que todavía hablaba con su padre. Ella quería lujos, viajes, ropa cara, y Marcelo no podía seguir ese ritmo. Había abandonado todo por ella, incluso su fuente de ingresos, y fue entonces, justo cuando pensó que las cosas no podían empeorar, que lo invité a la reinauguración de la carpintería. Le mandé una tarjeta, sin rencor, sin ironía. Te invito a ver lo que hemos logrado, escribí. Él vino, llegó solo, entró como un extraño en su propio mundo. Vio los nuevos muebles, la decoración, las paredes pintadas, los trabajadores felices, y me vio a mí, radiante, vestida de blanco, recibiendo a todos con una sonrisa. ¿Cómo hiciste todo esto?, me preguntó, casi susurrando, con dolor, pero también con fuerza, esa que tú creías que yo no tenía. Y antes de continuar con el tercer bloque, si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez sentiste algo parecido, me encantaría que me lo contaras en los comentarios. No estás solo, no estás sola. Este canal es un refugio para quienes han vivido amores rotos, traiciones y también redenciones. Si querés seguir acompañándome en esta historia, suscríbete. Pero no como un número más, sino como parte de esta familia que estamos construyendo juntos, con cada historia, con cada lágrima y con cada esperanza. Gracias por estar del otro lado. Aquel día, cuando Marcelo me vio de pie en medio de esa carpintería renovada, no solo vio madera pulida y muebles nuevos, me vio a mí, renacida. Ya no era la mujer sumisa que cocinaba sus comidas y esperaba que volviera por las noches con perfume ajeno. Era una mujer firme, con el alma reconstruida pieza por pieza, como cada silla, cada mesa que ahora decoraba aquel taller. Marcelo intentó ocultar su incomodidad, pero se notaba en sus gestos. Caminaba con las manos en los bolsillos, los ojos bajaban cuando los otros empleados lo miraban. No era más el patrón, era un visitante. La que dirigía ahora era yo, y todos lo sabían. Me acerqué con respeto. Nunca tuve la intención de humillarlo públicamente. A pesar de todo el dolor, yo seguía siendo la madre de sus hijos, y no quería convertir mi victoria en una escena cruel. ¿Querés un café?, le ofrecí mientras lo guiaba hacia el pequeño rincón que había armado como oficina. Se sentó en silencio. El olor a café llenaba el ambiente, y por un momento volvimos a ser 2 adultos que compartieron una vida. Me miró a los ojos, pero no con arrogancia. Esta vez vi algo que jamás pensé volver a ver en él: culpa. Te fallé, me dijo sin rodeo. Creí que podía empezar de nuevo, pero no sabía lo que estaba dejando atrás. Yo lo escuché, no lo interrumpí. Cada palabra suya era como un clavo que él mismo martillaba sobre el ataúd de lo que habíamos sido. Ella me hace sentir joven, pero también me vacía. Nunca está contenta, nunca es suficiente. Y con vos yo tenía paz, tenía hogar. Suspiré. Durante años esperé esas palabras, pero ahora, escucharlas no me daban alivio, me daban lástima, porque yo ya no era la misma Teresa que buscaba su aprobación. Yo había encontrado mi lugar, y él ya no cabía en él. Marcelo, yo también fallé. Por años me olvidé de mí para sostenerte a vos, pero ya no más. No quiero rencores, pero tampoco quiero volver a ese lugar donde me hiciste sentir menos. Él asintió, se levantó y me abrazó. No como pareja, no como amantes del pasado. Me abrazó como quien despide algo que ya no le pertenece, y yo le devolví el abrazo, con paz. Después de ese día, Marcelo empezó a venir de vez en cuando, no a trabajar, sino a observar. Traía pan casero, a veces dejaba herramientas que ya no usaba. Manuel me contaba que se quedaba en la vereda, mirando la carpintería desde lejos, como si fuera un espectador de una película que ya no podía protagonizar. Y ahí fue donde comprendí mi verdadera venganza. No había sido arrebatarle nada, no había sido dejarlo sin dinero ni amor. Mi venganza fue reconstruirme sin él, levantarme cuando todos pensaban que yo iba a quedarme en el suelo, volver a sonreír sin necesidad de mendigar afecto, porque no hay castigo más doloroso para quien hiere que ver florecer a quien creyó destruir. Un día, Sabrina volvió al pueblo. Vino a visitarme después de enterarse de todo lo que había pasado. Caminó por la carpintería, abrazó a Manuel
y me llenó de orgullo cuando me dijo: «Mamá, sos una leona, no puedo creer todo lo que lograste». Lloramos juntas. Ella había crecido viéndome siempre callar, siempre ceder. Ahora me veía distinta, más segura, más viva. Esa noche cenamos las dos en la cocina que tantas veces compartimos en silencio, pero esta vez reímos, brindamos y recordamos anécdotas. No hubo tristeza, hubo gratitud, porque el dolor, cuando se atraviesa con dignidad, también cura. Y Marcelo seguía ahí, a la sombra de lo que fue. Empezó a enfermarse. Nada grave al principio, pero los años y el desgaste emocional le pasaron factura. La chica joven lo dejó, por supuesto. Se cansó de su falta de dinero y de su mirada apagada, y él volvió al pueblo con la cabeza baja. Lo vi una tarde en la plaza, sentado en el banco de siempre. Me acerqué. Tenía el rostro demacrado, pero aún conservaba esa sonrisa tímida que alguna vez me enamoró. «¿Cómo estás?», le pregunté, con amabilidad. «Solo, Teresa, pero bien, al menos aprendí». Nos quedamos en silencio un rato, y en ese silencio hubo más palabras de las que jamás dijimos, porque al final algunas heridas no se cierran con disculpas, sino con tiempo, y yo ya había sanado. Después de aquel encuentro en la plaza, supe que mi historia con Marcelo había encontrado su cierre, no un final como en los cuentos, pero sí una conclusión real, madura y necesaria. Volví a casa esa noche con el corazón en calma. Por primera vez en años no sentía ansiedad al mirar mi reflejo en el espejo. No me preguntaba si era suficiente, ni si había hecho algo mal. Sabía, con absoluta certeza, que yo me había entregado entera, que amé con honestidad, que construí una familia y que fui fiel a mis valores. El error no había sido mío, y aún así elegí no vivir desde la culpa ni el rencor. Mis días empezaron a tomar otro ritmo. Me levantaba temprano, abría la carpintería, me ponía el delantal y compartía mates con los empleados como si fuésemos una familia extendida. Empezamos a tener pedidos desde otras provincias. Un restaurante en Córdoba nos encargó una línea completa de sillas y mesas rústicas. Una arquitecta de Rosario vino personalmente a conocer nuestros modelos. Sentí que todo lo que durante años estuvo en pausa dentro de mí, de pronto, florecía. No faltaban quienes se acercaban con curiosidad, murmurando historias o preguntando en voz baja si era cierto que mi esposo me había dejado por una joven. Algunos buscaban morbo, otros, simplemente, se asombraban de cómo había logrado seguir adelante, y yo, sin necesidad de detalles, sonreía y decía con simpleza: «La vida te enseña a elegir si querés quedarte en el dolor o usarlo como combustible». Yo elegí lo segundo. Una tarde, mientras lijábamos una mesa en el patio trasero de la carpintería, Matías me preguntó algo que me tocó profundamente. «Mamá, si papá quisiera volver, ¿vos lo aceptarías?». Lo miré fijo. Matías era muy parecido a Marcelo, físicamente, pero había algo en su forma de ser que lo diferenciaba, su capacidad para hablar desde el corazón. «No, hijo», le dije, «porque yo ya no quiero que alguien vuelva solo por haber perdido otra cosa. Si alguna vez alguien vuelve a mi vida, que sea porque elige quedarse, no porque no tiene a dónde ir». Él asintió, en silencio. Creo que esa respuesta también fue una enseñanza para él, y para mí fue otra reafirmación de cuánto había crecido en tan poco tiempo. Días después, recibí una carta, no un mensaje de celular, ni un correo electrónico, una carta escrita a mano, con letra temblorosa. Era de Marcelo. Me pedía perdón, de verdad, no por volver conmigo, sino porque decía que necesitaba liberarse de esa culpa que lo venía consumiendo. «Teresa», decía la carta, «fuiste mi hogar, mi equilibrio, mi refugio». Me cegó la necesidad de sentirme joven, pero en realidad solo estaba huyendo de mí mismo. No espero que me perdones, pero sí quiero que sepas que me duele haberte herido como lo hice. Si algún día necesitas algo de mí, estaré donde siempre estuve, aunque en silencio. Leí esa carta muchas veces. Lloré, sí, porque dolía, todavía dolía, pero también entendí que ese arrepentimiento era parte del proceso, que cada uno tenía su camino y que el suyo, lamentablemente, había sido tropezar para aprender. A partir de ese momento, nuestras conversaciones fueron esporádicas, cordiales, sin reproches. A veces me preguntaba cómo estaban los chicos, otras veces simplemente me deseaba buen día. Yo le respondía con respeto, pero nunca más con afecto. Mi corazón ya no tenía espacio para quien no supo cuidarlo a tiempo. En paralelo, una nueva historia empezaba a asomarse en mi vida, algo que no había previsto y que me tomó por sorpresa. Se llamaba Ernesto, era proveedor de maderas especiales desde San Luis, alto, de ojos serenos y con una manera de hablar pausada, como si cada palabra tuviera peso. Lo conocí en una feria
feria de muebles sostenibles. Me acerqué a su puesto para ver unas tablas recicladas y terminamos conversando casi una hora. Me habló de su vivero, de sus árboles, de cómo la naturaleza le había enseñado a ser paciente. Yo, sin entender por qué, me sentí cómoda, no por lo que decía, sino por cómo me miraba, con atención, sin apuro, sin segundas intenciones. Volvimos a cruzarnos varias veces, primero por trabajo, luego por coincidencia, o eso creí. Una tarde, mientras caminábamos por un sendero del dique potrero de los Funes, me confesó: Teresa, no sé si estoy yendo muy rápido, pero me gusta cómo sos, me gusta tu fuerza, me gusta tu historia. Me detuve, respiré hondo, no porque no me gustara escucharlo, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentí miedo. No sé si estoy lista, le respondí. Entonces no corramos, dijo, caminemos. Si querés, caminamos. Y eso hicimos. Caminamos, compartimos cafés, ideas, silencios. Nunca me presionó, nunca me preguntó por Marcelo. Simplemente me acompañaba y yo me dejé acompañar. Fue ahí donde comprendí que la vida no siempre te devuelve lo que perdiste. A veces te da algo nuevo, algo distinto, algo mejor. La relación con Ernesto fue creciendo como crecen las cosas que valen la pena, con paciencia, sin ruido, sin promesas vacías. No me trajo flores el primer día, ni me dijo que yo era el amor de su vida en la primera semana. No, él me trajo paz, me trajo silencio donde antes había gritos en mi mente, me trajo respeto, me trajo tiempo. Y eso, después de haber vivido una traición tan profunda, fue lo que más valoré, porque no se trataba de volver a amar con desesperación, sino de aprender a convivir con alguien que supiera ver el alma, y no solo la apariencia. Un domingo, mientras tomábamos mate en la galería de mi casa, Ernesto me miró con esos ojos serenos suyos y me dijo algo que jamás voy a olvidar. No estás rota, Teresa, estás en construcción, y lo que estás levantando es más fuerte que antes. Esa frase se me quedó grabada en el pecho, porque era exactamente eso. Yo no era una mujer superada, que había vencido a su ex por orgullo. Yo era una mujer que se había reconstruido desde los cimientos, y eso no se mide con aplausos ni con venganza, se mide con dignidad. Mientras tanto, Marcelo fue apagándose poco a poco. Lo veía a veces en la ferretería del pueblo, encorvado, envejecido. Ya no venía a la carpintería, ni intentaba participar. Sabrina me contó que había empezado a escribir un cuaderno con recuerdos, como forma de terapia. Matías, aunque dolido por todo, lo acompañaba en lo que podía. Una tarde, me llamó para decirme que Marcelo quería hablar conmigo. No sabía si aceptar. Parte de mí sentía que ya no era necesario, pero otra parte, esa parte humana que aún sabía compadecer, decidió escucharlo. Nos encontramos en la plaza, como aquella vez. Llevaba una bufanda tejida, el rostro más delgado, pero los ojos estaban diferentes, más tranquilos. No quiero que esto sea una despedida triste, me dijo. Quiero darte las gracias. ¿Gracias? Pregunté, sin entender. Gracias por no vengarte con odio. Gracias por seguir. Gracias por no destruirme, aunque pudiste, porque en tu lugar mucha gente lo habría hecho. Me conmovió, porque tenía razón. Yo había tenido en mis manos el poder de hacerlo pedazos, legal, social y emocionalmente, pero no lo hice. Elegí una venganza silenciosa, digna, la venganza de vivir bien, de levantar la cabeza y mostrar que el dolor no me había vencido, que no me hizo pequeña, que no me convirtió en lo mismo que me lastimó. Volví a casa esa tarde con el corazón sereno, y mientras entraba por la galería, Ernesto me esperaba con 2 tazas de café y una sonrisa cálida. Me senté frente a él, lo miré a los ojos y le dije: creo que cerré mi historia, Ernesto. Por fin. Él me tomó la mano y solo asintió. No necesitábamos más palabras. La carpintería siguió creciendo. Logramos abrir un pequeño showroom en San Juan. Sabrina se convirtió en parte del equipo de ventas. Matías diseñó un logo nuevo y se encargó del sitio web. Éramos, sin querer, una familia reconstruida también desde lo laboral. Ya no solo compartíamos sangre, sino también propósito. En una entrevista para una revista local, me preguntaron cuál era el secreto de haber resurgido después de una traición tan dolorosa. Me quedé pensando varios segundos y respondí: la clave no es olvidar, es recordar sin que duela, es seguir sin arrastrar, es perdonar, incluso cuando no te piden perdón, porque ese perdón no es para ellos, es para una misma. El periodista se emocionó, me abrazó antes de irse, y entendí ahí que compartir mi historia no era solo una forma de soltar, era también una forma de sanar a otro. Y si vos estás viendo esto, si llegaste hasta aquí y sentiste que esta historia te tocó en alguna parte del alma, quiero decirte algo, de corazón a corazón: no estás sola, no estás solo. Lo que viviste, lo que sentís, esa traición, esa tristeza, no te definen. Lo que te define es cómo te levantás, cómo te mirás al espejo y elegís seguir, aunque duela, porque sí, se puede. Te lo dice una mujer que fue al infierno emocional y volvió con alas nuevas. Suscríbete si sentís que estas historias te hacen bien, pero no como un gesto vacío. Hacelo porque querés ser parte de esta comunidad de gente real, con heridas reales, pero con ganas
ganas de sanar, de compartir, de aprender. Y si tenés una historia parecida, contala en los comentarios. Te juro que alguien del otro lado la va a leer y va a sentirse menos solo. Este canal es nuestro rincón, nuestro refugio. Y vos, sí, vos que estás leyendo esto, sos importante. Gracias por estar acá. Pasaron los meses y la calma se volvió costumbre, algo que, honestamente, yo no sabía que era posible. Antes, cada mañana despertaba con un nudo en el estómago, esperando el próximo golpe de la vida, el próximo comentario hiriente, el próximo silencio que pesaba más que una discusión. Ahora, los días comenzaban con música bajita en la radio, el sonido de los pájaros en la galería, el aroma a café recién hecho y la voz de Ernesto, suave, diciendo: «Buen día, Teresita». ¿Qué poder tiene la ternura cuando no viene de la culpa ni de la necesidad? Qué diferente se siente el cariño cuando no se lo suplica, sino cuando nace solo, sin presión. Una tarde, mientras barría las hojas secas del patio de la carpintería, me encontré con algo que me removió por dentro. Era una vieja fotografía. Estaba dentro de un cajón del mueble que habíamos reciclado. En la imagen, Marcelo y yo sonreíamos, muy jóvenes, con Matías en brazos. Fue tomada en nuestra primera casa, cuando apenas empezábamos. Me quedé mirándola largo rato, y por primera vez no lloré, no me enojé, solo sentí ternura por esa versión de mí que aún creía que todo era eterno. La guardé en una cajita de madera, junto con otras cosas que ya no dolían, pero que formaban parte de mi historia, porque eso entendí. No se trata de borrar el pasado, sino de aprender a acomodarlo en el corazón sin que estorbe. En una charla con una clienta que venía desde Salta a encargar un mueble especial para su nuevo hogar, me compartió que también había sido traicionada. Me lo dijo sin saber mi historia. Era viuda reciente, pero la herida no era por la muerte, sino por el abandono emocional que había vivido antes de que su esposo falleciera, y en sus ojos vi algo que ya conocía, ese intento de mantenerse firme, de no quebrarse, de no mostrarse débil. La invité a tomar un mate y compartimos más que palabras. Compartimos silencios, lloramos juntas, reímos también. Al final me abrazó y me dijo: «No sabes lo que me ayudaste hoy, me diste esperanza. Si vos pudiste, yo también puedo». Y ahí, otra vez, comprendí que mi historia, aunque nacida del dolor, se había transformado en semilla, una semilla que estaba germinando en otras mujeres, en otros hombres también, que buscaban entender que la vida no se termina con un abandono, que hay después, que hay futuro. Ernesto y yo viajamos una vez a Bariloche. Fue nuestro primer viaje como pareja, sin apuros, sin etiquetas forzadas, solo los dos, compartiendo mate en el bosque, mirando los lagos y hablando de cosas simples. Me sentí viva, no joven, no rejuvenecida, como si necesitara recuperar algo perdido. No, me sentí plena, serena, completa, y fue ahí, en medio del viento frío y el olor a pino, que Ernesto me tomó la mano y dijo: «No te pido que me ames como amaste antes, solo te pido que me dejes amarte como mereces». Me quebré, porque por mucho tiempo creí que ya no merecía nada, que lo que había pasado era, de alguna forma, mi culpa, pero en su voz no había juicio, había cuidado, había verdad. Volvimos de ese viaje con el alma más ligera, y al regresar me esperaba otra sorpresa, una invitación formal para dar una charla en una universidad de la provincia. Querían que hablara sobre emprendimiento femenino, sobre cómo había levantado una carpintería tradicional y la había convertido en un proyecto exitoso liderado por una mujer. Me reí al leer el correo. Yo, dando charlas, le dije a Sabrina, que lo había leído antes que yo: «Mamá, tenés una historia que inspira. No es solo por los muebles, es por todo lo que pasaste. Hay muchas mujeres que necesitan escucharte». Acepté, temblando, pero acepté. Nunca me gustó hablar en público. Siempre fui más de los gestos, de los hechos. Pero entendí que, a veces, dar un paso fuera del miedo también es una forma de sanación. La charla fue un lunes por la tarde. Llevé una foto del taller viejo, un cuaderno con ideas sueltas y mi historia, así como te la estoy contando acá. Cuando terminé, había gente llorando. Una joven se acercó y me dijo que estaba a punto de dejar su emprendimiento porque su pareja le repetía que eso no iba a llegar a nada. «Pero después de escucharte, no sé, sentí algo acá», me dijo, llevándose la mano al pecho. «Me devolviste las ganas». Volví a casa esa noche con los ojos hinchados, pero de emoción, porque entendí que todo lo vivido no había sido en vano, que incluso la traición más dura puede transformarse en fuerza, que la dignidad y la paz interior son una venganza más poderosa que cualquier castigo. Y así seguí, un día a la vez, sin apuro.
sin desesperación, sin necesidad de demostrarle a nadie que había ganado algo, porque al final lo que gané no fue una competencia, fue mi vida de vuelta. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan conectada conmigo misma como en esos meses. Era como si finalmente hubiese regresado a casa, pero no a la casa de ladrillos donde vivía, sino a ese lugar dentro del alma donde habita la verdad de uno. Ese lugar que muchas veces tapamos con las exigencias, con los roles impuestos, con la necesidad de ser la esposa perfecta, la madre que todo lo da, la mujer que nunca se equivoca. Y ahora ya no quería ser perfecta, solo quería ser real, y en esa autenticidad descubrí una paz que nunca antes había sentido. A veces me sentaba sola en la galería, con una manta sobre las piernas, el mate en la mano, y me ponía a escribir. No cuento, no novela, solo pensamientos sueltos, recuerdos, reflexiones, fragmentos de lo que había aprendido. Un día, Ernesto los leyó sin avisarme. «Tere, esto que escribiste», dijo mostrándome una hoja, «es más poderoso que cualquier libro de autoayuda que haya leído». Me reí, pensé que exageraba. Son solo cosas que me digo a mí misma, para no olvidarme de dónde salí. Entonces públicalas, me dijo muy serio. Alguien más necesita leer esto, te lo aseguro. Al principio dudé. ¿Quién era yo para escribir algo que otros leyeran? Pero después me animé. Imprimimos 50 libritos sencillos, hechos en papel reciclado, con tapas de cartón rústico, y los dejamos en la carpintería, con un cartel que decía: «Lleva uno si te hace falta una palabra que abrace». En una semana ya no quedaba ni uno. Gente que nunca había entrado al taller se acercaba, agradecía, compartía historias, mujeres jóvenes, hombres mayores, abuelas, incluso adolescentes. Y fue entonces cuando entendí que mi historia ya no era solo mía, era de todos los que alguna vez fueron traicionados, abandonados, subestimados, y aún así decidieron no apagarse. Un viernes por la tarde, mientras cerrábamos la carpintería, llegó Marcelo. No lo esperaba. Vestía sencillo, el rostro más pálido que la última vez. Traía una caja en las manos. Me miró con esa mezcla de respeto y timidez que uno tiene cuando entra a un lugar sagrado. «¿Podemos hablar un minuto?», preguntó. Asentí. Fuimos al fondo, donde aún estaba la vieja mesa de roble que él mismo había construido hacía años. «No vengo a pedir nada», aclaró enseguida. «Solo quiero darte esto». Me entregó la caja. Adentro había papeles, fotos, cartas, incluso un par de dibujos de los chicos cuando eran chicos. Son cosas que guardé, que me hacían bien, pero que ya no necesito cargar. Quiero que las tengas vos, si querés. Claro, me conmovió, porque no era una entrega desde el dolor, era una entrega desde la aceptación. Marcelo finalmente estaba soltando, no solo la culpa, me estaba soltando a mí. «Gracias», le dije sin más. Nos abrazamos, sin pena, sin nostalgia. Un abrazo corto, limpio, como un punto final escrito con calma. Esa noche, al revisar la caja, encontré una carta dirigida a Matías y Sabrina. Marcelo les pedía perdón, no por haberse separado, sino por haber elegido mal sus formas. Les decía que nunca había dejado de amarlo, que si alguna vez los hizo sentir menos importantes que sus propias decisiones egoístas, lo lamentaba con el alma. Lloré, porque aunque mis heridas ya habían cerrado, sabía que las de mis hijos aún seguían abiertas en algunas esquinas del corazón. Y esa carta era un puente, tal vez pequeño, pero puente al fin. Días después, Matías me confesó que había invitado a su padre a una cena familiar. Me sorprendió, no por enojo, sino por precaución, pero confié. Confié porque mis hijos, al igual que yo, también estaban aprendiendo a perdonar sin perder la memoria. La cena fue tranquila, éramos pocos: Sabrina, Matías, sus parejas, Ernesto, yo y Marcelo. No hubo discursos ni escenas, solo comida rica, risas tímidas y una sensación de alivio flotando en el aire, como si todos hubiéramos dejado algo pesado atrás. Cuando terminó, Marcelo se levantó y dijo: «Gracias por dejarme estar. Sé que no lo merezco, pero igual, gracias». Y ahí supe que la vida no siempre nos da justicia, pero sí nos da oportunidades, y que no siempre la venganza tiene que venir con estruendo. A veces, la mejor venganza es una vida que florece a pesar de todo. En los días siguientes, la carpintería celebró sus 3 años bajo mi dirección. Hicimos una feria en la plaza del pueblo. Hubo música, juegos para niños, puestos con comidas caseras y una muestra de los trabajos más lindos que habíamos hecho. Ernesto preparó un cartel grande que decía: «A veces, del dolor más hondo nace el arte más noble», y debajo firmaba: «Para Teresa, la mujer que aprendió a tallar su alma como nadie talla la madera». Me abracé a él, fuerte. No dije nada, no podía. Tenía un nudo en la garganta y los ojos llenos de lágrimas, pero eran lágrimas nuevas, de orgullo, de amor, de gratitud, porque yo, Teresa, la mujer que fue traicionada por su esposo, no solo había sobrevivido, había resurgido, con fuerza, con ternura, con verdad. Pasaron los días, y con ellos siguió madurando en mí una certeza. Mi vida, tal como era ahora, ya no tenía nada que ver con la mujer que una vez fui cuando Marcelo me
traicionó, no porque hubiera borrado ese capítulo, sino porque lo había cerrado con dignidad, no porque no doliera al recordarlo, sino porque había dejado de doler como una herida y se había vuelto cicatriz. Una noche, mientras acomodábamos cajas viejas en la galería, Ernesto encontró un cuaderno de tapas duras. Era mi antiguo diario, uno que había dejado de escribir justo antes de que Marcelo se fuera. Lo hojeé con cuidado. Había frases tristes, pensamientos rotos, miedos, inseguridades, y aunque me dolía leerme en ese estado, sentí orgullo, porque cada palabra escrita con dolor era la prueba de que yo no me rendí. Esto deberías publicarlo también, me dijo Ernesto, con esa forma suya de decir las cosas sin forzar, pero con profundidad. No lo sé, dudé. Hay cosas muy personales ahí. Por eso, dijo, porque hay muchas Teresas allá afuera que están sintiendo eso mismo, ahora, en este mismo momento, y vos tenés el don de poner en palabras lo que muchas no se animan a decir. No respondí, pero esa noche me dormí con el diario en el pecho, sintiendo que quizá, solo quizá, había llegado el momento de compartir incluso lo más vulnerable. A la semana siguiente, fui invitada a un encuentro de mujeres emprendedoras en San Rafael. Eran más de 100 mujeres, de distintas edades, historias, luchas, algunas viudas, otras divorciadas, algunas con hijos a cuestas y trabajos precarios, pero todas con una fuerza que se sentía en el aire. Me pidieron que contara mi camino, y yo no llevé ningún PowerPoint, ni cifras, ni logros, solo llevé mi voz y hablé desde el alma. Les conté mi historia, como te la estoy contando ahora a vos, sin maquillaje, con las caídas, las traiciones, los días en que no quería levantarme de la cama. Cuando terminé, no hubo aplausos ensordecedores, hubo silencio, y luego lágrima, abrazo, mujeres que se acercaban temblando diciendo, eso me pasó a mí, eso lo sentí yo, ahora entiendo que puedo salir. Y ahí supe, sin ninguna duda, que esa era mi misión ahora, no solo seguir con la carpintería, no solo amar a Ernesto, no solo vivir en paz. Mi misión era acompañar, inspirar, decirle a otras mujeres, y hombres también, que no estaban solos, que la dignidad no se pierde cuando te traicionan, solo se adormece y puede volver más fuerte. Una de esas mujeres, llamada Rosana, me escribió una carta tiempo después. Me contó que estaba por abandonar su emprendimiento de panadería porque su esposo se burlaba de ella. Le decía que nadie iba a comprarle nada, que era una ilusión de ama de casa aburrida. Después de escucharme, decidió seguir y ahora estaba vendiendo pan casero en 5 almacenes del barrio. Vos no me conocés, escribió, pero me salvaste el alma. Esa carta me hizo llorar por horas, porque era la prueba más clara de que del barro también nacen flores, que las historias reales, las que están marcadas por el dolor y el renacer, tienen un eco en otras almas que están en plena tormenta. Ernesto, mientras tanto, se había convertido en mi compañero de todo, no solo de la vida, sino de los silencios, de las decisiones difíciles, de las pequeñas alegrías cotidianas. Nunca intentó reemplazar lo que fui, nunca invadió mis espacios, solo me sostuvo, como quien cuida una planta que ya brotó, pero aún necesita abrigo para no marchitarse. Tere, vos sos una tierra fértil, me dijo una noche, y cualquier cosa que plantes en vos florece. Y era verdad, porque después de haber sido sembrada con abandono, lo que germinó en mí fue fuerza, fue luz, fue amor propio. Un día, sin esperarlo, recibí una llamada desde una editorial independiente. Habían leído uno de mis pequeños escritos publicados en un blog que Sabrina armó para mí. Querían proponerme hacer un libro, uno con relatos de vida, con frases, con fragmentos del diario. Me quedé sin palabras, pero yo no soy escritora, respondí. No se trata de eso, dijo la editora. Se trata de tener algo verdadero que decir, y usted lo tiene. Acepté, con miedo, con emoción, con humildad. Ese libro fue tomando forma durante meses. Se llamó Volver a mí, y en su portada elegí una imagen simple, una mano tallando una madera, porque eso fue lo que hice. Me tallé de nuevo, con mis propias manos. El día de la presentación del libro fue uno de los más emocionantes de mi vida, no por el evento en sí, sino por lo que simbolizaba. Había mujeres con sus hijos, hombres mayores, parejas jóvenes. Todos venían por algo más que un libro. Venían por una historia que los representaba, por una voz que no gritaba, pero sanaba. Al final del evento, me quedé sola un rato en la sala vacía. Miré alrededor, cerré los ojos y sentí algo muy profundo. No era éxito, no era fama, era paz. Una paz dulce, suave, merecida. Una paz que solo llega cuando uno se sabe completo, no perfecto, no intocable, completo. Y todo había empezado con una traición, pero no terminó ahí, porque lo importante no fue lo que me hicieron, sino lo que hice con eso. La noche después de la presentación del libro, volví a casa en silencio. Ernesto me llevó
llevaba de la mano mientras el auto avanzaba despacio por las calles tranquilas del pueblo. Las luces pasaban como recuerdos, tenues, cálidas, presentes. Me sentía liviana, no vacía, sino llena de algo nuevo, de algo sagrado, como si, después de tanto andar, por fin hubiera llegado al verdadero destino, mí misma. Al llegar, me esperaban en la galería Sabrina, Matías y los nietos, con una torta casera y velas encendidas. No era mi cumpleaños, no había aniversario, solo era una celebración espontánea, una forma simple y hermosa de decir: te vemos, te amamos, te admiramos. Lloré, claro que lloré, pero esta vez no por dolor. Lloré por la Teresa que había caminado por el infierno con los pies descalzos y salió con la frente en alto. Lloré por todas las veces que dudé de mí, por todas las noches que creí que nadie iba a quererme nunca más. Lloré por cada perdón que supliqué sin merecer tener que hacerlo, y después me sequé las lágrimas. Abracé a cada uno de ellos y soplé esas velas como quien sopla viejos fantasmas para dejarlos ir con el viento. Pasaron los meses y el libro se volvió voz. Lo leían en escuelas, en grupos de mujeres, en talleres barriales. Me llegaban cartas, audios, abrazos por la calle, personas que se me acercaban solo para decirme: gracias por contar lo que nadie se animaba a poner en palabras. Pero hubo un mensaje que me marcó de un modo especial. Era de una mujer de 70 años, viuda hacía poco, que me escribió desde Tucumán. Toda mi vida callé el dolor. Creí que ya era tarde para empezar de nuevo, pero al leerte sentí que todavía tengo permiso para volver a mí. Y yo me quebré, porque ese era el corazón de todo esto: darnos permiso, a cualquier edad, en cualquier etapa, darnos permiso para soltar lo que nos rompe, para decir que no, para reconstruirnos, para vivir otra vez, y esta vez con verdad. Un día, mientras caminaba por el galpón donde habíamos empezado todo, encontré colgado en la pared un papel viejo, amarillento. Era uno de los primeros presupuestos que Marcelo y yo habíamos escrito a mano cuando recién abrimos la carpintería. Lo tomé entre mis dedos con cuidado, como quien sostiene algo frágil, y lo guardé en una caja de madera junto a las fotos de mis hijos y un ejemplar del libro. No lo hice por nostalgia, lo hice porque cada cosa que viví, hasta la más dolorosa, fue parte de mi construcción, porque negar el pasado es negarse a una misma, y yo ya no quería esconder nada, ni siquiera lo que me rompió, porque fue justamente eso lo que me enseñó a tallarme con más fuerza. Una tarde de otoño, sentada en la plaza, con Ernesto a mi lado y una manta en las piernas, miré los árboles perder sus hojas con lentitud, y entendí que eso era la vida: ciclos, momentos de flor, momentos de caída, momentos de raíz, y que todo era necesario, hasta lo que dolía. ¿En qué pensás?, me preguntó él. En lo mucho que dolió, y en lo hermoso que se volvió después. Él sonrió y me besó la frente. Sos la mujer más valiente que conocí, susurró, y tal vez, por primera vez en la vida, lo creí. Hoy, mientras te cuento esto, quizás estés atravesando ese momento donde todo parece perdido. Tal vez alguien te falló, tal vez sentís que no vas a poder salir, que nadie va a querer a una persona rota, que el mundo sigue y vos te quedaste atrás. Pero escúchame bien, no es el final, ni de cerca. Vos también podés. Vos también mereces una vida donde la paz no sea un lujo, sino lo cotidiano, donde el amor no duela, donde tu historia no te avergüence, sino que te inspire. No importa si tenés 30, 50 o 70 años, el alma no tiene edad para renacer, solo necesita una cosa: que te lo permitas, porque como aprendí con cada lágrima, con cada mueble restaurado, con cada palabra escrita, la mejor venganza no es el odio, es vivir en paz, vivir libre, vivir fiel a vos misma. Y si eso es venganza, que sea la más perfecta de todas. Gracias por estar hasta el final. Gracias por abrir tu corazón a mi historia. Y si esta historia tocó la tuya, si alguna vez te sentiste como yo, no te calles, contala, compartila, porque al hacerlo vas a descubrir que del otro lado hay miles de personas como vos, como yo, y que no estamos solos. Nunca lo estuvimos.